ese acceso. Y plantea también el derecho que tienen todos los productores y productoras a producir alimentos, los consumidores y consumidoras a elegir qué comer, qué tipo de alimentación tener respecto a sus pautas culturales, derecho de los países y los estados a definir sus políticas agrarias y alimentarias y también de protección de sus producciones, y el derecho de los pueblos a participar en la definición de esas políticas. Entonces, por ahí, bueno, este concepto de soberanía alimentaria incluye los derechos, la participación activa de la ciudadanía, plantea que esto debe ser así y tiene que haber lugar para eso, y la importancia de la política pública como acompañamiento en esta soberanía alimentaria. Entonces, desde ese lugar, nos parecía también importante recalcar, ya que son jornadas de las ciencias agropecuarias, digamos, el rol que tenemos los y las ingenieras agrónomas y también otras ciencias afines, ¿no? Ya que el Ministerio de Educación de la Nación define a la carrera como de interés público, y esto implica que el ejercicio de nuestra profesión afecta directamente a la calidad de vida de la población, a los recursos naturales, al alimento. Entonces tenemos un importante rol que cumplir y una responsabilidad muy grande también, ¿no? Y un aspecto fundamental del título hace referencia a la conservación de los recursos naturales y a la calidad de los alimentos. Entonces, nos parecía importante como darle valor a esta responsabilidad que tenemos de cuidar los recursos y producir alimentos de calidad, y preguntarnos a qué nos referimos también con calidad, porque hay distintos aspectos de la calidad que a veces se pierde algunas cuestiones importantes, se les da más valor a unas cosas que a otras, y a veces la calidad nutricional, por ejemplo, queda relegada. Y bueno, entonces la agroecología, como proceso de transición, queríamos proponerle en estos periurbanos y contarles un poco también a qué se refiere la agroecología para que podamos visualizarla de manera integral. Principalmente la planteamos como un enfoque alternativo al paradigma productivo dominante. Sabemos que lo que domina actualmente en las áreas productivas es el modelo productivo agroindustrial, que se basa principalmente en las producciones de monocultivos, con grandes aplicaciones de agroquímicos, con uso de semillas mejoradas, transgénicas en muchos casos, y eso está teniendo un impacto muy grande en la salud y en los recursos, ¿no? Los recursos naturales y en la sustentabilidad de esos recursos. Por eso la agroecología se plantea como una alternativa a ese modelo, que viene como un paradigma diferente, una forma de mirar la producción, los territorios en su globalidad, y toma esta alternativa elementos de muchas otras corrientes alternativas también, como la biodinámica, la producción orgánica, la permacultura, que son corrientes de la agricultura que no utilizan agroquímicos y tienen un montón de desarrollo en base a lo productivo, pero también en otros aspectos como lo económico y lo humano, pero también recupera saberes ancestrales de los agricultores y agricultoras que tienen muchísima experiencia y se han acumulado durante miles de años de agricultura, que es lo que se viene desarrollando y ha permitido llegar a todas las variedades que tenemos hoy, la diversidad que tenemos hoy, que se está perdiendo mucho, pero se trata de recuperar algo de todo eso que, que siempre han sido saberes un poquito más relegados desde la academia, y bueno, entonces la agroecología retoma todo eso para tratar de desarrollar agroecosistemas sustentables, y a su vez amplía un poquito más la mirada y agrega otras
visiones o dimensiones desde lo económico, desde lo social, cultural, político y también obviamente desde lo productivo, lo biológico, lo ecológico. Y bueno, define objetivos y horizontes hacia los cuales ir desde la producción agroecológica para todas esas dimensiones que hacen a la sustentabilidad de los sistemas. Por ejemplo, trabaja con el enfoque desde lo económico del comercio justo, de la recuperación de redes de consumidores y productores, busca la estabilidad de los sistemas, la equidad en la distribución, desde lo social promueve el desarrollo local rural, o sea, que se vuelvan a reconstruir las redes de producción diversificada en el territorio y en la proximidad de los centros poblados, promueve la soberanía alimentaria, la recuperación de servicios ecosistémicos, la biodiversidad. Entonces, consideramos que la agroecología abarca una mirada integral del territorio y por eso la vemos como una alternativa posible, viable y necesaria en los periurbanos. En términos ecológicos, la agroecología es un enfoque que se basa básicamente en principios. Esto quiere decir que tiene una cierta mirada de un horizonte hacia el cual se quiere ir, y lo que se desarrollan son prácticas que promueven ciertos procesos para poder cumplir esos principios que, por ejemplo, tienen que ver con la diversificación de las especies y de la genética de esas especies, las variedades, promover la regulación biótica de los sistemas, que los sistemas estén en equilibrio y se autorregulen, que no haya desarrollo de plagas, la acumulación de materia orgánica en los suelos con todos los beneficios que eso trae, los sinergismos, evitar las pérdidas de nutrientes, de agua, hacer sistemas más eficientes y más estables a partir de desarrollar y diseñar sistemas que promuevan y vayan hacia el cumplimiento de esos principios. Y lo más importante en la agroecología es que no hay una receta, distinto al modelo productivo dominante actualmente, que es muy común en la aplicación de recetas. En la agroecología eso no es posible, sino que cada sistema tiene que ser mirado en su contexto y como algo único y aprender de la observación de ese sistema para poder desarrollarlo y estabilizarlo. Entonces, bueno, queríamos compartir un poquito la problemática del Cinturón Verde de Córdoba, del periurbano de Córdoba Capital, que es el lugar donde nosotros nos movemos más, conocemos más y desarrollamos nuestras actividades, que es un ejemplo dentro de dentro de un montón de ejemplos más que se podrían dar porque es un fenómeno que está pasando en Argentina y en el mundo también. Córdoba Capital tradicionalmente tiene un área dedicada a la producción de alimentos frescos de proximidad, que es el Cinturón Verde Frutihortícola, que es un área de riego diseñada con sistemas de riego por gravedad, con canales de riego que provienen del dique San Roque. Actualmente también hay una parte que se riega con el dique Los Molinos. Y bueno, ese cinturón verde tradicionalmente eran muchas hectáreas, unas 12.500 hectáreas, que eran trabajadas en dos grandes áreas, tres en realidad, que las podemos ver acá a ver, yo voy a poner punterito a ver si se puede mostrar. ¿Se escucha bien ahí? ¿Alguien que diga algo? Sí, porque como no se ve nada, uno está hablando, leo un PowerPoint, es muy raro esto. Bueno, acá teníamos tres grandes zonas, que es el Cinturón Verde Norte, el Cinturón Verde Sur, la parte amarilla, y el verde, que rodea el río Suquía, que era una zona cercana a Chacra de la Merced, que actualmente
ya no queda nada de eso porque es una zona, bueno, acá está ubicada la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande, que ha contaminado terriblemente el río, y hay un montón de canteras que han generado lagunas contaminadas en toda esa zona, y la horticultura en esta parte ha desaparecido. Este mapa acá que tenemos acá lo hemos generado desde el equipo de ordenamiento territorial del ICEA. Son las coberturas y usos de la tierra actuales. Lo rojo sería la ciudad de Córdoba. Acá se puede ver delimitado actualmente lo que era en blanco, está lo que era el cinturón verde norte y el cinturón verde sur, y lo que es rojo son las capas de lo que queda actualmente como producción frutihortícola de regadío, ¿no? Ven que se ha reducido muchísimo esas áreas de producción. Entonces, básicamente, se ven varias problemáticas, hemos visto y las hemos mapeado también. Una de ellas, entonces, es el avance de la ciudad, que eso también se da en prácticamente todas las ciudades y pueblos de Argentina, que hay un avance de la urbanización en forma no planificada, ya sea por barrios cerrados, loteos, asentamientos, actividad industrial. Hay una gran variedad de actividades, pero lo más característico es que no hay una planificación del territorio que permita hacer que ese crecimiento sea armónico. Hay un gran avance de los cultivos extensivos sobre los cinturones verdes. Si vemos el mapa este de la izquierda, también mapeamos lo que es cultivos extensivos. En verde sería todo lo que es cultivo de secano, y el color blanco y el rojo vienen a ser los que son extensivos bajo riego, que ahí se puede ver cómo ahí más o menos en esta parte está el cinturón verde norte, que prácticamente está totalmente en producción con cultivos extensivos, y el cinturón verde sur, que también se ve prácticamente en su totalidad cubierto por cultivos extensivos. Por ahí la parte de color blanca a veces implica una rotación con papa, o sea, acá está la zona más de producción de papa de Córdoba, y bueno, está como incluida dentro de la rotación de soja, maíz, trigo. Y bueno, este como sándwich que se ha producido en el cinturón verde, donde por un lado tenemos el avance de los cultivos extensivos y por el otro la ciudad, ha provocado una gran reducción del área de producción de alimentos, y eso trae como consecuencia una reducción del número de agricultores y agricultoras que están produciendo alimentos, lo cual es muy grave para una ciudad tan grande como Córdoba, en la cual estamos perdiendo la capacidad de autoabastecimiento. Y a su vez vemos un problema muy, muy grande también en este cinturón verde y en muchos otros, que ha generado conflicto de público conocimiento y ha derivado en muchas localidades en la creación de ordenanzas de resguardo. Es el tema de las aplicaciones de agroquímicos cercanos a la población, que genera un altísimo riesgo a la salud, no solamente de la gente que habita en la cercanía, sino también las mismas personas que realizan las actividades de aplicación, que están expuestas continuamente a los agroquímicos. Acá estos mapas queríamos mostrar para que más o menos dimensionemos la problemática. En el mapa de la derecha está aplicado sobre el área urbana un buffer que se llama de 1500 metros, en blanco, ¿sí? Todo lo blanco serían 1500 metros alrededor del área urbana, que según la ley 9164 de productos de fitosanitarios, prohíbe lo que son las aplicaciones aéreas de cualquier tipo de productos a 1500 metros de los centros poblados. Y a la derecha vemos el de buffer de 500 metros, que corresponde a la misma ley, donde no se podrían aplicar en forma terrestre productos de clases toxicológicas 1 y 2, que son los productos más contaminantes,
O sea que si vemos cómo queda el cinturón verde, prácticamente en ningún lugar del cinturón verde se podrían realizar aplicaciones aéreas ni terrestres de los productos más nocivos, digamos, lo cual evidencia claramente el tema de los riesgos a los que está expuesta la población. Si vemos que lo que avanzó en los cultivos extensivos, que tienen un uso intensivo de agroquímicos, es preocupante. La ciudad de Córdoba no tiene actualmente ninguna ordenanza de resguardo, lo cual eh, hace que el tema de la promoción de la agroecología sea una necesidad bastante urgente en estas zonas. Entonces, bueno, toda esta problemática lo que se traduce es una pérdida de soberanía alimentaria de la ciudad, por pérdida de productores y de territorio de producción de alimentos, pero paralelamente lo que notamos en nuestra experiencia en los últimos 10 años es que hay una mayor demanda de alimentos sanos. La población está cada vez más consciente de la importancia de la alimentación, con el tema este de la pandemia más aún, ¿no? Donde mucha gente está revisando su modo de vida, su modo de alimentación, la salud, se hace más evidente la importancia de la alimentación sana y está habiendo cada vez más demanda. De hecho, la producción agroecológica de Córdoba hoy no está alcanzando para abastecer la gran demanda que hay. Y a su vez, también vemos que hay cada vez más experiencias de transición agroecológica en esta zona del Cinturón Verde, si bien son pocas todavía, y respecto al volumen de producción total es muy bajo, todas las experiencias que se han iniciado son experiencias importantes que continúan, ninguno ha vuelto atrás hacia la producción convencional, y es gente que está participando activamente en las ferias, está conforme con su modo de nuevo de producir, con todo lo que ha generado socialmente, eh, y los beneficios a la salud de sus propias familias también. Y bueno, son experiencias exitosas, la gente está pudiendo vivir de esas producciones agroecológicas, que no es menor, y a su vez lo que vemos es que nos queda un gran desafío, que es seguir viendo cómo hacemos para producir cada vez más alimentos de calidad y que sean accesibles a toda la población, porque el poco volumen que se produce hoy de forma agroecológica está llegando a cierto sector de la población a ciertos precios, y a veces hay otra parte de la población más vulnerable, que no estaría accediendo actualmente a esas producciones. Entonces hay un gran desafío, porque recuperar la soberanía alimentaria de la ciudad implica que todos y todas puedan acceder a una alimentación sana. Entonces, bueno, la idea ahora es poder compartir un poquito más desde la mirada del territorio, de la experiencia del movimiento de agricultores y agricultores urbanos, que le va a comentar Luciano. Le voy a dejar la palabra a él, así después podemos abrir un poco la charla y bueno, compartir inquietudes y experiencias. Muchas gracias. Luciano, te paso a ver si puede salir. Dale nomás. Para que dejo de compartir. Ahí está, ¿no? Sí. Vale. Bueno. Estamos ahí. ¿Se ve, no? ¿Sí? Ahora sí. Sí. Sí, se ve la... Sí, Lucy. Oh, Ahí dale. Sí. ¿se ve todavía? No, ahora no. No, ahí lo saca. Ahí vamos a compartir de vuelta. Saca. Voy a compartir toda la pantalla, así se me va a lío. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a dar continuidad. Ahí está.
Bueno, la idea era un poco con todo este marco teórico acerca de la agroecología, pero también planteando la problemática en donde estamos, en la ciudad de Córdoba, ver desde el colectivo del Movimiento de Agricultores Urbanos, que somos una organización que hace 10 años que venimos trabajando en la agroecología, de distintas personas que nos organizamos en torno a la preocupación por la soberanía alimentaria, como planteó Luciana, y la agroecología, nos hemos empezado a organizar en nuestros orígenes por varios intereses. El primero es el familiar, el más dentro de casa. El plato de comida lo sentíamos caro, sin gusto, envenenado, poco variado. Entonces empezamos más por una cuestión de soberanía alimentaria familiar, digamos. Y como una de las inquietudes que se nos planteó era cómo podíamos aportar a cambiar eso, cómo podíamos aportar a la soberanía alimentaria, tanto en nuestras casas, que al principio fue así, como en el territorio. Entonces, en un comienzo hubo más trabajo a nivel personal y encontrarnos con nuestros amigos y conocidos para trabajar a nivel de nuestras huertas y entrar en contacto dentro de los barrios con huertas barriales y comunitarias. Generamos espacios en donde compartíamos el trabajo y conocimiento y saberes que traían distintas personas en la construcción de huertas, pero también en la capacitación en distintos temas. Y también como colectivo comenzamos a hacer compra comunitaria, que esto significa ponerse de acuerdo con otros para acceder a productos de una manera más económica, pero también de una manera más sana. Se acceden a productos agroecológicos y orgánicos de otros lugares. Trabajando con el comercio justo, entendiéndolo a este como un comercio o un intercambio en donde las relaciones son más recíprocas, solidarias, se tiene en cuenta no solo al consumidor, sino también a las condiciones de vida del productor y el precio justo, o sea, un precio que pague el producto, que genere condiciones dignas de la familia que lo produce. Y también comenzamos a habitar espacios en donde podíamos mostrar, intercambiar o comercializar lo que producíamos, interaccionar con otros productores, como las ferias agroecológicas y ferias de semillas. Acá quiero mostrar algunos ejemplos de experiencias del inicio. Arriba, las dos de arriba son experiencias del barrio, los artesanos en donde trabajamos en la ciudad de Córdoba. Y las de abajo hay una huerta en algunos de los orígenes que trabajamos, huertas urbanas en los techos, o huertas en instituciones públicas como el Hospital Misericordia y el Hospital Neuropsiquiátrico. Eso fue en los orígenes de nuestra organización. Algunos ejemplos de la Feria Agroecológica de Córdoba abajo, o algunos, vamos a ver si podemos poner yo el punterito, o también algunas experiencias de intercambios de semillas, que se nos parecen unos espacios muy importantes para acceder a uno de los recursos más importantes para el sostenimiento de la soberanía alimentaria, que es el acceso y la reproducción libre de la semilla, ¿no? Ahora, nosotros en este proceso, como contaba Luciana, así como se da el desarrollo de experiencias en el territorio, también lo fuimos haciendo como colectivo. Y pensamos que desde lo casero, a medida que fueron pasando los años, empezamos a salir de nuestras casas, de nuestros barrios, empezamos a tener un contacto con el sector productivo que produce alimentos para la ciudad de Córdoba, como el Cinturón Verde de Córdoba. Y la propuesta más grande fue comenzar a pasar de una agricultura de tipo química, convencional con mucho insumo agregado, a una agroecología, como contaban recién, que se base más en principios y procesos y cada vez menos en recetas, a una agricultura sustentable. Y en ese contexto, como colectivo, nuestra primera experiencia de trabajo en el territorio fue con una cooperativa que ahora es bastante conocida en Córdoba, que es la Cooperativa San Carlos. La Cooperativa San Carlos está organizada y constituye a varias familias productoras de verduras en el Cinturón Verde de Córdoba, y a partir de una iniciativa de ellos que no querían seguir envenenándose
a través de la producción porque tenían muchos problemas de salud en esa misma producción, los que la realizaban. Entramos en contactos y hubo una primera aproximación y una idea de trabajo con ellos, en donde surgió la posibilidad de realizar una hectárea de producción de papa agroecológica y una hectárea de cultivo variado. Esa fue la primera experiencia en donde nos pudimos a pensar con ellos esa transición agroecológica. Actualmente hoy la cooperativa San Carlos habían empezado con 1 hectárea de cada cosa y hoy tienen más de 30 hectáreas en producción agroecológica en el Cinturón Verde de Córdoba. En este proceso de transición agroecológica, en este pasaje de un modelo convencional a uno más sustentable, desde la teoría se dice que hay 4 etapas o procesos que deben darse para la transición. Estas etapas no son ni claras con límite fijo, sino que pueden ser superpuestas, pueden estar invertidas, pero generalmente se las nombra como para identificarlas, como en la primera etapa de un productor convencional, lo primero que hace es eficientizar el uso de la energía y los recursos dentro de su sistema, y en este caso el manejo integrado de plaga, la utilización de insumos cada vez menos contaminantes, podría ser un comienzo de una transición a la agroecología. Nosotros creemos que la verdadera primera etapa es cuando se dejan de usar químicos dentro del sistema productivo, y esa es la etapa de sustitución de insumos, en donde se pueden empezar a utilizar insumos de tipo orgánico y no de síntesis química. Ya avanzado más en una etapa superior, podemos decir que cuando el productor comienza a pensar nuevamente a su sistema y a rediseñarlo, está en una etapa más avanzada. Y por último, el cambio de mentalidad del productor, el que piense a su sistema con una mirada integral en el diseño, en la provisión de alimentos y lo que conlleva a producir alimentos sanos y la función social que tiene esta, creo que está planteado como la 4ª etapa en la transición. En ese proceso, esto es un modelo teórico, pero en ese proceso trabajamos con la cooperativa San Carlos en la transición agroecológica, y ahí vamos a ver imágenes de la hectárea de papa que fue producida 100% agroecológica, donde se ve la cosecha, las labores. En esta primera experiencia de hectárea de producción de papa, se trabajó más en esta primera y segunda etapa que planteamos de la transición agroecológica, con lo que tiene que ver con la sustitución de insumos. Se dejaron de utilizar los insumos químicos usuales en el cinturón verde para la producción de papa, como la urea como fertilizante, los insecticidas, los fungicidas, y se empezaron a utilizar insumos como, bueno, el bocashi, un fermentado rápido para agregar fertilidad al suelo, el compost, el supermagro, bueno, diversos bioinsumos que vienen a sustituir en este proceso hasta que el agroecosistema empiece a estabilizarse y no necesite tantos insumos externos. Y así como trabajamos esa hectárea de producción de papa, también se trabajó una hectárea con cultivo de verduras variado, ahí lo vemos abajo a la derecha. En lo que se trabajó más acá es una etapa superior, digamos, de la transición agroecológica, porque acá ya se pensó en conjunto con los productores y con los integrantes del movimiento el rediseño del sistema, de esa hectárea de producción de verduras variadas. Y acá eran otras estrategias, no hablamos solamente de la sustitución de insumos, sino que empezamos a pensar en las asociaciones entre los cultivos, en las rotaciones, en las franjas de flores para usar de reservorio de enemigos naturales, o franjas trampas para evitar también la entrada de otros insectos de alrededor, etc. Resultado de esto, bueno, evidentemente hubo buenos resultados, ya que la cooperativa San Carlos siguió para adelante y hoy es un referente en la zona en relación a la producción agroecológica de verduras. Pero queríamos compartir algunos números de ese análisis que se hizo. Van a ver números muy viejos, digamos, no está actualizado el precio dólar hoy, pero sirve para la comparación, en donde lo que se hizo fue un registro de todos los costos y gastos e inversiones para el cultivo de papa y se los comparó, tanto en el cultivo convencional como en esa hectárea agroecológica.
Producto de ese análisis, teniendo en cuenta el precio de venta también, los ingresos totales, los costos totales, se pudo obtener un dato que se utiliza en la economía generalmente, que es el punto de equilibrio, o sea, cuántos kilos de papa, en este caso, tengo que producir por hectárea para pagar los costos de esa papa. A partir de allí es ganancia. Bueno, ese fue el punto de equilibrio del modelo convencional y ese fue el punto de equilibrio del modelo agroecológico. O sea, era mucho más barato, digamos, entre comillas, y mucho estaba explicado porque la gran cantidad de insumos que se dejó de usar se transformó en mano de obra. Eso también en este análisis económico convencional no está incorporado, pero es importante tenerlo en cuenta. Y aparte, el precio del producto, ¿cierto? Bueno, en ese contexto, después de esa primera experiencia, nos planteamos como colectivo ya salir de esa primera etapa del trabajo más urbano, después contactarnos con productores en Cinturón Verde, sino ocupar el territorio y producir, transformarnos en productores. Tuvimos una primera experiencia que tiene que ver con el barrio de Ferreira, estuvimos 3 años en la producción de verduras, con Raúl Fermanelli, un productor también muy conocido acá de Córdoba, biodinámico. Después de 3 años pudimos trasladarnos al barrio de Guiñazú, también a producir en 1 hectárea de producción bajo riego por goteo. Y actualmente hoy, acá estamos en la ciudad de Córdoba, y a unos 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba se encuentra Colonia Tirolesa, en donde actualmente estamos produciendo. Estas son fotos actuales del sitio en donde estamos trabajando. Colonia Tirolesa está por acá. Acá abajo es el lote, que en realidad el campo tiene 6 hectáreas. Nosotros estamos utilizando 1 hectárea para la producción. Bueno, y tenemos producción de cultivos variados. ¿Cuál es el objetivo de estos espacios productivos? Principalmente, nosotros queremos demostrar que se puede producir agroecológicamente, que se pueden sacar buenos rendimientos, y para eso hay que hacerlo en el territorio, y por eso nos pusimos a producir en el territorio. Entonces queríamos desarrollar una experiencia que se vea, ¿no? Y justamente estamos rodeados de productores convencionales, o sea, ellos mismos van a poder ver, los productores, de que se puede producir sin la aplicación de agroquímicos y en las condiciones en que todos estamos produciendo porque estamos en el mismo territorio. Otra cosa importante, aparte de mostrarlo, es la difusión de esta producción, o sea, sacarlo del campo, hacer talleres de elaboración de bioinsumos, de diseño de sistemas, mostrar las experiencias, mostrar las prácticas que nos funcionaron. Hay prácticas que funcionan y otras que no, de acuerdo al contexto en donde se las aplica, pero sobre todo también contextualizar esas prácticas en el sitio. Como dijo Luciana antes, no hay receta, sino que hay recomendaciones de acuerdo a los lugares en donde se produce. Entonces, difundir esas experiencias. Y en definitiva, lo que se busca como colectivo es aportar la estabilidad de los productores en el Cinturón Verde de Córdoba. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Nos referimos a que los productores puedan seguir viviendo en el Cinturón Verde de Córdoba y produciendo y no contaminándose. O sea, que puedan seguir generando comida y ese suelo no se transforme en otro uso de suelo que no sea la producción. Como decíamos, trabajamos desde esta perspectiva del comercio justo, en donde hay procesos mucho más profundos que solamente el intercambio y la venta, sino que también hay experiencias en la Feria Agroecológica de construcción de protocolos para la elaboración de verduras y otros productos, en donde somos los mismos productores, donde garantizamos la calidad del producto y elaboramos sistemas de garantías participativas. Y bueno, nos vinculamos a otras redes de comercio como redes de intercambio más grandes, interprovinciales o entre ciudades, etc. Algunas experiencias de la Feria Agroecológica acá, que habíamos mencionado anteriormente también. Y dentro de estas acciones de difusión, una de las cosas importantes también para rescatar es el vínculo con las instituciones, ¿no? No solamente nos relacionamos con productores, con organizaciones de productores, sino que hay distintas organizaciones estatales, digamos,
como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, etcétera, y también desde la Universidad Nacional de Córdoba, en este caso, en que empezamos a interaccionar a través de proyectos que hemos construido para nuestra organización y entre organizaciones, y hemos empezado a trabajar en conjunto, por ejemplo, los talleres de bioinsumo, ¿no? Talleres de bioinsumo en donde lo que tratamos de hacer es que todos formemos partes y pasemos por esta experiencia de elaboración de bioinsumos y que los productores en realidad tengan autonomía en la provisión de esos bioinsumos, o sea que cada uno pueda garantizarse de esos insumos básicos para la producción y que no dependan de un mercado externo, se lo puedan garantizar con sus recursos locales. Entonces, bueno, ahí estamos mostrando algunas experiencias con el Movimiento Campesino de Córdoba, o en el Cinturón Verde de Córdoba abajo, o en La Plata con la Unión de Trabajadores de La Plata. Producto de ese trabajo sale este manual para la transición agroecológica, que es una forma de difundir, uno de los objetivos nuestros, difundir la agroecología en el territorio. Este manual fue elaborado también dentro del equipo de ordenamiento territorial de ICEA, de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, nos ha permitido sistematizar gran parte del trabajo y los procesos que hemos hecho como organización y con otros productores. En realidad es un cúmulo de experiencias que pueden ser aplicables al Cinturón Verde de Córdoba y que abarca desde la elaboración de bioabonos, bioreguladores y la identificación de insectos y arácnidos para la reconstrucción de las tramas tróficas en los sistemas de producción. Ahí está disponible el link que después se lo podemos pasar ya que está en la red. Así como pensábamos en esa primera instancia de sustitución de insumo y les mostrábamos ese manual, también pensamos y empezamos a sistematizar información acerca de los rediseños de los sistemas. Bueno, y últimamente salió este nuevo manual, estamos mostrándolo porque nos parece una forma en que se sistematizó esa información, también elaborado del equipo de ordenamiento territorial de ICEA, pero recuperando muchas de las experiencias del movimiento de agricultores urbanos. Y bueno, en este ya estamos en está planteando, está recuperando información acerca de esta etapa más avanzada de la transición agroecológica como es el rediseño, ¿no? Entonces empezamos a sistematizar información acerca de los diseños agroecológicos para el control biológico, cómo reconstruir esas relaciones poblacionales positivas entre los insectos, que son grandes controladores de los insectos posibles plagas, el manejo ecológico del suelo, con muchas propuestas para mejorar la fertilidad del suelo, los diseños de espacios temporales, pensar en las asociaciones y recomendaciones para las rotaciones, etc. Producto también de todo ese trabajo, ¿no?, que se viene haciendo hace años y el trabajo con los productores. Es un material, un compendio de experiencia. Y en esta línea que vamos siguiendo, en donde empezamos a trabajar más lo local, después fuimos al Cinturón Verde, también es importante tener en cuenta de que hay que trabajar en distintas dimensiones de trabajo, ¿no? Escala tanto temporal, pero también espacial. Si bien nosotros nos quedamos muchas veces en propuestas para las parcelas o la finca, que sería el predio productivo, tenemos que pasar para pensar la producción agroecológica más de forma territorial o integral a una observación más del paisaje y empezar a pensar en políticas públicas que tengan que ver con la definición de cómo se configura ese paisaje y propuestas para esa dimensión también. Y más en este contexto en donde la agroecología está empezando a ser tomada como bandera por propios y ajenos, pero aprovechando ese contexto en donde se crea una Dirección Nacional de Agroecología, en donde va a haber, digamos, capacitación técnica y una bajada territorial para la promoción de la agroecología. Existe actualmente una ley de tierra, de acceso a la tierra, en donde lo que se está pidiendo en esa ley, un proyecto de ley, es que los productores puedan acceder a tierra para vivir con su familia y producir de la misma en las tierras que no están siendo utilizadas.
o proyectos de ley de la protección de los cinturones verdes y el marco general de la Ley de Agricultura Familiar, tanto nacional como de la provincia. Un contexto favorable para pensar en política pública. En ese contexto queríamos mostrar, para terminar el caso, dos trabajos que hemos desarrollado con Luciana y que tienen que ver cómo a partir del trabajo que viene haciendo el movimiento de agricultores urbanos en el territorio, entramos en contacto con el municipio de Juárez Celman. Y cursando la especialización en agroecología, realizamos un trabajo final que tiene que ver tanto con el trabajo que hacemos como organización, como en ese trabajo académico. Pudimos vincular las dos cosas y hacer una propuesta de planificación del territorio al municipio de Juárez Celman, que es un municipio que está cercano al campo en el cual estábamos anteriormente, y bueno, vinculamos nuestros trabajos finales con una propuesta concreta e integral al municipio, en esta idea de la agroecología como política pública. Los dos trabajos aportaron o aportan no solo a este municipio, sino que son trabajos que pueden ser utilizados para planificar territorios agroecológicos en diversos municipios. Entonces, el primer trabajo lo que hizo fue hacer un relevamiento de las ordenanzas de no aplicación de agroquímicos y zonas de resguardo ambiental en toda la provincia, y bueno, y sacar aspectos comunes para la definición de ordenanza. También se hizo un relevamiento de las ordenanzas de promoción, porque lo que vimos es que se puede trabajar en la generación de zonas de resguardo ambiental, pero si esas zonas no se utilizan rápidamente para otra forma de producción, que para nosotros es la promoción agroecológica, cambian de uso y pueden ser utilizadas por el urbanismo, etc. A la vez, el otro trabajo, que tiene también pronta publicación, lo que buscó es tomar también los datos del anterior trabajo, de las ordenanzas, pero le sumó la configuración y reconfiguración de mapas, de riesgo, de distintos usos del suelo, y lo que hace, y utilizó una base de sistema de información geográfica, que a partir de talleres de trabajo con la comunidad fue definiendo una planificación de ese territorio agroecológico. Entonces lo que propone es un protocolo para planificar territorios agroecológicos. Esos son ejemplos tanto en distintas dimensiones como en distintos espacios y tiempos de trabajos que no hemos hecho solo, sino que hemos hecho con otros y en el territorio, con otros productores, y muy importante para nosotros estar en el territorio y produciendo, ¿no? Y otra cosa que queríamos rescatar antes de terminar era que nos parece muy importante el vínculo, porque estamos en un espacio académico, el vínculo de lo académico en el territorio. O sea, la universidad tiene que estar en el territorio y no solo generar propuestas en un ámbito cerrado, sino en base a problemáticas reales que ocurren en el territorio. Bueno, para cerrar, nos planteamos algunos interrogantes para abrir, y ahí abrir el micrófono, Luciana, cuando quiera. Algunos interrogantes para cerrar la charla: si existe soberanía alimentaria en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, cómo empezamos a transicionar hacia modelos de producción más sanos, y agroecología, si es la agroecología esa transición, para quiénes, con quiénes, cómo. ¿No? Bueno, gracias, y a ver, dejo de compartir. Ahí dejé, ¿no? Sí, ahí está. Luciana. Podría haber dejado Sí. Muchísimas gracias, Luciana y Luciano. Creo que muy concreto y interesante todo desde la parte teórica al proyecto que han hecho y que están haciendo dentro de lo que es el periurbano. Ahí vamos a habilitar el que quiera hacer preguntas por el chat. Andrea va a estar tomando preguntas por el chat y así le damos a Luciana y Luciano. No sé si hay. Sí.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o por ahí alguna reflexión? Muy buena la charla, la verdad, y muy interesante los interrogantes que nos plantean de, bueno, realmente hay soberanía alimentaria en Río Cuarto, hay transiciones agroecológicas, y la verdad que son temas súper interesantes y bueno, por ahí estaría bueno si nadie tiene preguntas al respecto de su experiencia, de su trabajo, de lo que vienen planteando. Hay preguntas. ¿Cómo es el nombre del productor de Colonia Tirolesa? No sé si Luciano o Luciana quiere responder. Sí, yo puedo responder igualmente. Hay varios productores en Colonia Tirolesa que están haciendo transición agroecológica, están produciendo agroecológicamente. El lugar donde estamos trabajando nosotros, ese campo de 6 hectáreas que contaba Luciano, el dueño, digamos, es la familia Hernández, que está Miguel, que es uno de los hijos, que se está haciendo cargo de una buena parte del campo y es quien nos arrienda a nosotros y a otra gente más otro pedazo, pero las 6 hectáreas se están realizando agroecológicamente, pero después hay toda una red ahí con no sé cuántos son, si 5 o 6 productores de esa zona que están haciendo agroecología. No sé si eso era la pregunta. Gracias, dice, sí. Sí. ¿Alguien más que quiera alguna pregunta? También si alguien quiere compartir alguna experiencia que esté realizando, está bueno también aprovechar estos espacios para comentar, porque se generan también contactos, redes. Sí, intercambiar. No sé si por el chat, o bueno, no somos tantos, por ahí si alguien quiere abrir el micrófono, también vamos a permitirlo. Adelante, Juan Pablo, si quiere abrir micrófono, lo escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Hola. Sí, sí. No, bueno, primero agradecerles, muy interesante. Soy productor acá de Colonia de Tirolesa. Estoy también en transición. Me interesa saber en qué periodo de la transición estoy, por eso les quería comentar. Bueno, aparte soy docente en cultivos intensivos, en cultivos industriales en la FCA acá en Córdoba. Soy productor de aromáticas en fresco y a modo de ejemplo, el año pasado utilicé 1 litro de insecticida y fertilizantes químicos. Eso fue todo lo que utilicé de insumos. No, yo no sé si eso tiene un nombre puntualmente, solamente se dice que estoy en transición, vi que había varias escalas, si me podrían ahí asesorar un poquito, porque siempre me preguntan cómo me considero, digamos, como productor. Así que sería una consulta ahí para los chicos. Yo puedo empiezo la respuesta y te dejo, Lu. ¿Qué hace Juan? Mirá, en principio es un productor agroecológico, en mi punto de vista, esté utilizando no químico al principio de la producción y existen esas etapas en donde uno puede pasarle esto, digamos, que por la práctica que tiene anterior, pueda volver a utilizar algún tipo de agroquímico. La idea es que se deje de usar agroquímico por todo lo que genera sobre el sistema y sobre las producciones que después son consumidas, ¿no? Pero yo considero, en realidad se considera que es esa descripción que vos hacés, es un productor agroecológico y bueno, si uno tuviera que entrar, por ejemplo, a alguna feria con ese producto, seríamos los mismos integrantes de esa feria que visitaríamos tu lugar, porque eso de definir si es agroecológico o no es muy local también. Yo te hablo de la experiencia de la feria, y en donde pensaríamos en cómo evitar esas fugas que generan la salida del sistema más en el marco de la agroecología.
pero realmente eso es un productor agroecológico. Bueno, yo sigo las respuestas. Bueno, a mí lo que me parece que está bueno pensar que uno inicia una transición, pero la transición probablemente por los contextos en los que nos ubicamos actualmente, es muy difícil que uno se defina, o sea que terminé la transición, es como que vamos a estar siempre en transiciones, transicionando porque el tema de los principios agroecológicos que planteábamos es como un horizonte al cual tenemos que ir caminando constantemente, pero en ese caminar siempre se van a ir presentando dificultades, venimos de suelos que están muy degradados, ¿no? Con malos usos, con exceso de contaminantes, y eso genera desequilibrios ecológicos muy grandes y es muy difícil eh, arrancar de golpe y no sufrir el impacto ya sea de plagas, de la baja fertilidad y los problemas de suelo que tenemos, digamos, y toda la descompensación del sistema. Entonces, hay un margen de varios años, digamos, en el cual vamos a estar tratando de regenerar el suelo, de mejorar ese sistema, de diversificarlo para poder llegar a prescindir de cualquier tipo de producto. Siempre está bueno ver qué alternativas existen, de investigar, hay muchísima información, hay libros, hay podemos compartir bibliografía de todo tipo con distintos recursos y insumos, bioinsumos que pueden sustituir. Hay cosas que son muy simples de fabricar caseramente y que te permite sustituir, pero lo más importante a veces es tratar de hacer pruebas, o sea, cada lugar es único, es lo que decíamos, no hay receta, cada lugar es único, entonces hay que animarse a probar cosas, y por ahí a lo mejor no te quedó otra porque ibas a perder toda tu producción y tuviste que aplicar un insecticida, pero a lo mejor en un pedacito podrías haber probado algún bioinsumo alternativo y ver qué pasaba, por ejemplo. Entonces, ese tipo de acciones en la transición son muy útiles para ir aprendiendo y para ir mejorando, pero lo más importante es tener la decisión, digamos, de hacia dónde uno quiere ir y empezar a hacer un fuerte eje en la diversificación, en el mejoramiento de los suelos, la regeneración de los suelos, que son los dos pilares que van a permitir que en algún momento eso que te pasó, que tuviste que aplicar un insecticida, no sea necesario. O sea, cuando uno está varios años produciendo de una determinada manera, con diversidad y mejorando el suelo, es muy rara la situación, porque a veces sí se dan condiciones climáticas y cuestiones que pueden llegar a afectar, aparte el entorno mismo, a veces hay un efecto negativo, digamos, del entorno, puede llegar a desarrollarse alguna plaga, pero nunca se va a desarrollar tan seriamente como antes, a lo mejor, digamos, como se te daba cuando el manejo era convencional. No sé, el tema de las etapas, bueno, es esto que decíamos, es muy relativo. Podés decir que estás en una sustitución de insumos, pero hay que ver tu sistema. A lo mejor estás pensando este rediseño, estás trabajando con aromáticas, seguramente tenés diversidad. A su vez vos estás haciendo seguramente una transformación en este camino de tu modo de entender el sistema y de ver toda la otra cuestión social, económica. Entonces, es muy difícil a veces establecer una etapa concreta y a veces no tiene mucho sentido encasillarse tampoco en una etapa porque termina siendo un limitante. Muy bueno. Hay algunas preguntas en el chat. Escribe Orlando Gustavo Santucho. Hola, soy de San Juan. Estoy empezando con esta experiencia de los fertilizantes a usar. ¿Son los mismos? O sea, entiendo que pregunta si los fertilizantes en la agroecología son los mismos que en el sistema convencional, sino que Orlando me corrija. Luciano, ¿querés vos o yo? Bueno, bueno, en realidad no, lo que tratamos desde la agroecología justamente es
evitar el uso de fertilizantes químicos, de síntesis química, porque genera muchos desbalances en realidad. Hay una teoría que explica esta situación, una de las situaciones que se producen que se llama de la trofobiosis, que podés buscar para poder comprender lo que sucede cuando uno aplica fertilizantes y todos los desequilibrios que genera en la planta. Y básicamente lo que se trata de hacer es recuperar materia orgánica del suelo, acumular materia orgánica, y hay un montón de prácticas que te permiten acumular materia orgánica en el suelo, como las rotaciones, los cultivos de cobertura, las asociaciones de cultivos. A su vez se trabaja con bioabonos, uno muy, bueno, el compost, el lombricompuesto son los más conocidos. También el guano estabilizado con cierto tratamiento se utiliza muchísimo en horticultura. Y después estamos utilizando uno que se llama bokashi, que es un abono muy interesante, que es como una especie de compost acelerado que se fabrica y en 15 días ya se puede utilizar. Lleva una serie de componentes, digamos, que se mezclan, se realiza un volteo todos los días y después se aplica planta por planta en dosis bajas, y lo que genera tiene una gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Lo que busca es regenerar la vida del suelo, aportando una cierta cantidad de materia orgánica, pero aportando diversidad de microorganismos, que es lo que te va a garantizar a vos la recuperación de ese suelo a largo plazo, la materia orgánica y la vida. Y después, bueno, hay biofertilizantes líquidos como el té de humus, té de compost, el supermagro, que son biofertilizantes líquidos que la mayoría se realizan, son de muy bajo costo, de fácil elaboración y de corto tiempo de elaboración, entre 15 días y un mes más o menos ya se pueden utilizar, o menos algunos. Buenísimo, muy clara la explicación. Bueno, acá quedan un par de preguntitas. Soledad Cabrera pregunta, según sus experiencias, ¿cuál es el principal obstáculo a vencer en la transición de los sistemas? A ver, no sé quién quiere responder. Empiezo. No, por ahí de la experiencia de trabajo con productores y cuando también empezamos a pensar desde el punto de vista técnico, es importante el cómo llegamos, digamos, al productor. Creo que la llegada es la principal, porque el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser clara la propuesta también, y en esa propuesta, en las experiencias que hemos tenido nosotros con productores, como decía recién Luciana, es probar con parte, digamos, nosotros embarcarnos con una parte de la producción para probar, una parte de la producción como fue acá con la Cooperativa San Carlos, esto, hagamos una hectárea hagamos un cuadro hagamos algo, y empezar a ver y mostrar resultados, que es posible. Eso creo que la mejor manera de que un productor empiece a modificar prácticas que vienen y que hacen todos a su alrededor, aparte, es viendo que se puede hacer, es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, yo creo que el principal obstáculo es llegar, y por eso no se llega. Por eso las instituciones no llegan, o llegan muy poco, por eso la universidad no llega con esta propuesta. Y tampoco hay el principal obstáculo también es que no se están formando gente para que pueda llegar. Entonces, serían como dos frentes, estar en el territorio y también formar y disponer de más infraestructura para que se pueda llegar al territorio. Me parece uno de los principales obstáculos, y una vez que el productor vea que se puede obtener una cosecha de una parcela agroecológica muy parecida o con unas características de cualidades de calidad de la producción diferenciadas y la pueda apreciar, ese productor va a ir haciendo el cambio de a poquito, digamos. Es la experiencia práctica y es lo que realmente vimos nosotros y seguimos viendo en el territorio. Sí, para agregar,
Yo creo que es muy importante, además de esto que está diciendo Luciano, ver la forma de, además de estar en el territorio, es ver la forma de que las personas se encuentren, ¿sí? De que las personas, lo más eficiente, efectivo, digamos, en la transición es que las personas que quieren iniciarla conozcan experiencias. Eso es como que es lo más significativo para que una persona se anime a iniciar, porque hay mucho, por ahí mucho prejuicio, como que la verdura no tiene la misma calidad, como que es más lento, como que no hay más plaga y no sé qué. Entonces, lo más efectivo es que vayan a conocer una experiencia que esté funcionando, y ahí es como que se dan unos intercambios muy, muy provechosos entre los productores, productoras, que ahí se ve, salen muchas dudas y preguntas y juicios y prejuicios que es la mejor forma de irlos disipando. Y después hay una cuestión que es real, que bueno, hay que ver cuál es la historia productiva del lugar donde se va a iniciar esa transición. Obviamente si es un lugar que está muy contaminado, con muy poca materia orgánica en el suelo, compactado, o sea, condiciones de producción que están como muy dependientes del uso de insumos externos, hay que poner mucho trabajo inicial para empezar a recuperar ese lugar, digamos, no es de un día para el otro, hay que tener mucha claridad en eso. Está bueno lo que decía Luciano de empezar por un pedazo, hacer una prueba y lo que funcione, trasladarlo al resto de los lotes y pensando otras estrategias. Y después el tema de la comercialización, que tampoco es un tema menor, porque la verdura agroecológica no se comercializa por las mismas redes ni mercados que la verdura convencional. Si bien un productor que tiene un puesto en el mercado puede llevar la verdura agroecológica ahí, nadie se la va a reconocer como agroecológica y se va a perder a lo mejor ese aporte, que si bien le va a llegar a un montón de gente y eso ya es muy valioso, el productor o la productora no va a diferenciar esa producción en el consumidor, no va a tener la información de lo que está comiendo y la calidad de lo que está comiendo. Entonces hay un proceso de construcción de redes de comercialización que es importante y que lleva trabajo. Hay caminos que ya están hechos, hay mucha gente vendiendo, comprándole la producción a algunos productores y armando bolsones y distribuyendo. Están las ferias, que hay varias ferias funcionando en Córdoba, ahora están medias ahí limitadas por toda esta cuestión, pero hay muchas ferias y se vienen sumando cada vez más, y bueno, es cuestión, hay nodos, puntos de venta también en varios lugares, entonces también hay un proceso de construcción del mercado, de alguna forma, que bueno, implica un trabajo que también hay que estar. Sí, sí, muy bien, totalmente así. Bueno, tenemos la última pregunta de Lara Guzmán, que bueno, un poco lo estuviste comentando, Luciana, recién. Dice Lara, muy buena la exposición. Aparte de la feria agroecológica, cuenten las otras maneras de comercializar. Bueno, un poquito ya lo han estado hablando, no sé si quieren decir algo más. Por ahí a lo que se refiere a Lala, que es una experiencia que realmente le está sirviendo a muchos productores, es la realización de bolsones, por ejemplo, de verdura agroecológica y la venta directa al consumidor, sin intermediario. Entonces, no hay, es directamente el contacto productor-consumidor. Y bueno, en la actualidad, por ejemplo, la cooperativa San Carlos, una de sus formas de venta es armado de bolsón con variedad de verdura agroecológica, con un precio muy accesible, y está vendiendo 200 bolsones de alrededor de 500 pesos cada bolsón semanalmente. Y eso es un punto de venta, eso también estar en ferias, en herboristerías, pero la del contacto directo con el consumidor, la verdad que es una estrategia que han tenido muchos productores agroecológicos. Pero tiene una limitante, digamos. Los productores agroecológicos también necesitan de un mercado concentrador o de una feria grande, o tendrían que tener acceso al mercado de abasto con un puesto particular, con condiciones particulares.
porque en algún momento va a haber más volumen, va a haber mucho más volumen y todo lo que significa la organización de esa venta más artesanal, bueno, llega un momento que el volumen requiere otro tipo de mercado también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío empezar a llegar y a estas políticas públicas que nosotros mencionábamos, a empezar a articularlas para generar también espacios de, así como se piden tierra, se pide infraestructura para la producción agroecológica, pedir espacio en los mercados también para hacer otro tipo de mercado y con otro tipo de producto. Muy bueno, la verdad que sí, siempre la demanda al sector público, digámoslo así, está presente y bueno, es su responsabilidad, podríamos decir, o su aporte. Bueno, no han quedado muchas preguntas. Ahí sale una. Muchos también están abandonando ya la reunión. Vamos a hacer la última pregunta y acá pregunta Leonardo Villarreal, ¿cuáles son los cultivos hortícolas mejor logrados con agroecología en el Cinturón de Córdoba? Antes de que hagan la respuesta, les comentamos que ahí Lorena ya puso el link para obtener los certificados de esta charla, al que le interese, para que lo complete y bueno, después por mail le llegará el certificado. Vamos entonces a la pregunta, ¿cuál serían los cultivos hortícolas mejor logrados agroecológicamente en el Cinturón de Córdoba? Bueno, empiezo. Yo, sinceramente, de los productoras actuales del Cinturón Verde, no se ven grandes limitaciones en cuanto a que hay unos mejor que otros. Hay campos donde se dan mejor unos que otros, pero tiene que ver con una cuestión de suelos, de contexto. La mayor por ahí limitante en cuanto a la producción agroecológica a veces está dada por la semilla, la obtención de semilla. Se está trabajando mucho en el tema de la producción, de la autoproducción de semillas, de volver a recuperar eso, pero existe una limitante que es la poca variabilidad que hay y la gran mayoría de las semillas que se consiguen en el mercado es semilla curada, son híbridos donde no puedes guardar tu semilla, entonces que los híbridos normalmente exigen mucha fertilidad y si estás en una transición a veces el suelo no puede responder de la misma forma que un suelo ya recuperado, entonces por ahí no funciona tan bien. Pero básicamente hay que ir probando variedades, ¿no? Yo no noto ninguna limitante porque dentro de lo que son cultivos hortícolas pesados, hay productores de papa, hay productores de batata, se produce zanahoria, digamos. Obviamente, a veces se notan algunas diferencias en tamaños, pero tiene que ver con esto de la transición y el no uso de fertilizantes químicos, que hay un proceso a lograr. Después los cultivos de hoja son todos de excelente calidad. No sé, yo no veo, sobre todo los productores hortícolas que tienen gran experiencia, están todo el día en el campo, es de las producciones más fáciles de hacer una transición, ¿no? Porque ya es de por sí un formato que tiene mucha mano de obra y mucho tiempo dedicado a eso, el productor, la productora, entonces yo no veo grandes limitaciones, no sé, Luciano. No, me parece que está bien la respuesta, solo agregar que eso depende también del punto de referencia de cada uno, porque mejor logrado, ¿qué es mejor logrado? Mejor logrado es una papa que pese 1 kilo, la papa que está inflada con urea y que lo que tiene es 90% de agua y para colmo tiene residuos de agroquímicos. Entonces, por ahí hay que establecer esas palabras a qué nos referimos, y hay que referirnos entonces a qué es calidad de alimento. ¿Calidad qué es? Calidad de un alimento, por su definición, tiene que tener calidad nutricional, sensorial, etc. Entonces, los mejor logrados son los que no te enferman,
y te alimentan, diría yo. Entonces, a partir de eso, empecemos a hablar de cultivos, porque obviamente, si nos ponemos en la discusión de que esta papa es así y la papa agroecológica así, y sí, es que nosotros justamente no buscamos la papa así, buscamos una papa que alimente. Entonces, eso, como un marco de referencias comunes, y está buena la pregunta porque nos lleva a preguntarnos qué estamos comiendo. Creemos que estamos comiendo sano porque comemos verdura, pero ¿qué estamos comiendo cuando comemos verdura del cinturón verde, de La Plata, lechuga traída de kilómetros y kilómetros de otros lugares? Entonces, me parece que está buena la pregunta para el debate de la calidad. La verdad que sí, que nos lleva a repensar y a replantearnos, bueno, qué es lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que uno considera esta verdura es buena, es sana? Bueno, son los patrones que por ahí con la agroecología uno tiene que repensar. Y bueno, yo creo que es el camino, ¿no? Para lograr alguna vez esa soberanía alimentaria. Y empezar, por supuesto, por la mesa de la casa de uno en la medida de las posibilidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Están dando las gracias una compañera de la facultad. Muchísimas gracias a los expositores. Excelente momento para seguir pensando. Bueno, entonces ya vamos a ir terminando. Les damos las gracias en especial a Luciano, a Luciana por la exposición muy clara, muy concreta, muy interesante, muy buena la experiencia que vienen realizando, la verdad. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, este momento, este espacio. También darle las gracias a todas las personas que se han sumado a la charla. Le damos también las gracias a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y nosotros, bueno, con Lorena venimos participando yo el año pasado, Lorena parece que un poco más, de la organización de estas jornadas y bueno, nos sentimos realmente felices de que sea el primer año en donde se incluyen 2 salas relacionadas a la agroecología dentro de lo que es la jornada. Me parece que es un precedente importante. Acá en la Facultad de Agronomía ya hay un grupo que viene trabajando en una pequeña escala, muy pequeña, empezando a pensar la transición del campo agroecológico que tiene la universidad, justo enfrente de donde están las aulas. Y bueno, creo que todos estos espacios en donde uno pueda pensar, hablar, construir, ¿no?, la agroecología, creo que son muy ricos y que nos nutren a todos. Así que bueno, darle las gracias también a la facultad. Estas 9ª jornadas de las ciencias agropecuarias son muy importantes para nosotras por eso. Así que bueno, no sé si Lorena, que es otra de las organizadoras de la sala, quiere cerrar, dar las gracias. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, sí, principalmente darle gracias a Luciana y Luciano por compartir toda su experiencia, que tienen un camino recorrido muy interesante. Y bueno, y darle gracias a todos los participantes. Y bueno, esto, que nos permite pensar y ver todas las posibilidades y todas las experiencias que ya están existiendo y que son formas y ejemplos para seguir, digamos. Eso nomás. Y bueno, muchas gracias y estaremos en contacto y que bueno, ojalá se arme una red y sigamos conectados. Bueno, eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y a todas por haberse quedado, por habernos invitado también a compartir.